Buenas noches. Buenas noches. En un par de minutitos empezamos. Vamos a ver si entran más personas. 7:07 empezamos, si les parece. Doctor, buenas noches. Sí, está bien. Perfecto, doctor. Buenas noches con todas y todos. Nuevamente, reiterar el agradecimiento a CIEP, evidentemente a la doctora Janet, al doctor Carlos por la cordial invitación para compartir con ustedes unos minutos el día de hoy para abordar el tópico de inscripción de lista de candidatos. Al respecto, habría que señalar a grandes rasgos, y después yo profundizar en ellos más adelante, que habría dos momentos para aludir la inscripción de candidatura. La inscripción de candidatos a elecciones internas y la elección definitiva de candidatos. Hay similitudes, sí, en cierta medida, porque las elecciones internas se van a llevar a cabo por lista cerrada y bloqueada. La diferencia va a estar eventualmente en que para las elecciones internas tiene la posibilidad de presentar candidatos accesitarios en eventual reemplazo, y en la elección de lista definitiva de candidaturas, pues solo tienes que presentar lista completa por los cargos que son sometidos a elección. Asimismo, habría que señalar que una cosa es la calificación de solicitudes de inscripción de candidaturas a elecciones internas, y otra cosa es la calificación de solicitudes de inscripción de listas de candidatos definitivos. En el caso de las candidaturas a elecciones internas, tenemos que estas son calificadas en primera instancia por el órgano electoral descentralizado, en segunda instancia por el órgano electoral central de la organización política, siendo que lo que se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones vía sistema de declara internas, de manera virtual, hasta el 9 de abril a las 8:59 de la noche, son candidaturas ya calificadas y admitidas
ya inscritas por la propia organización política, y que lo tendrá que registrar ese presidente del órgano electoral central de la organización política. Digamos, es un registro, no es una presentación de la solicitud de inscripción. Ahí el tema, por ejemplo, no es menor en esta regulación ad hoc, porque, por ejemplo, si aplicáramos la norma general, las candidaturas a primarias, que son individuales, no por lista cerrada y bloqueada, siendo que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, se elegirían candidatos a gobernadores y alcaldes, la calificación la hace los jurados electorales especiales, no los órganos electorales, ni descentralizados, ni centrales de las organizaciones políticas. En el caso de las inscripciones de listas de candidatos definitivos, ahí sí nos encontramos ante solicitudes que se presentan ante la jurisdicción electoral, que son calificadas por la organización electoral, por la jurisdicción electoral, y resueltas, evidentemente, por la organización. Con lo cual, considerando el tema, el macro tema, o el nombre del tema que nos concita el día de hoy, habría que hacer eso. Y esa distinción también no es menor porque, por ejemplo, para evaluar el procedimiento de inscripción de listas de candidatos cerradas y bloqueadas en elecciones internas, habría que evaluar la normativa interna de cada organización política, que es la que regula, la que tiene su propio cronograma interno dentro del cronograma, el gran cronograma que pueda calcular, tiene sus requisitos que pueden ser adicionales a los al de afiliación a partir del 5 de enero, que puede ser afiliación por más tiempo u otro tipo de requisitos, en tanto y en cuanto se hayan aprobado y hasta antes de la fecha de la convocatoria de las elecciones internas, que se pudieron dar entre el 15 y el 22 de enero. Mientras que para la calificación de solicitud y inscripción de listas de candidatos definitivas, ahí tenemos como umbral, como parámetro normativo, la Constitución, la ley y los reglamentos electorales. Esto es, normas emitidas por entidades públicas que son generales y abstractas, y que deben ser cumplidas, evidentemente, por cada organización política. Dicha esta introducción, pasemos a características generales en torno a ello. Primero, las características generales, nuevamente nos estamos ubicando en lo que es la descripción de listas de candidatos definitivas, no vamos a ver el tema de las internas, salvo de manera tangencial. Lo primero que tendríamos que recordar es que las candidaturas las presenta un personero legal, sea el inscrito en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones o ante el Jurado Electoral, o el acreditado ante el Jurado Electoral Especial de las Elecciones. ¿Ello a qué nos lleva a resaltar? Punto uno, que no cabe candidaturas individuales, ni candidaturas independientes. Contrario censo, solo caben candidaturas que presentan las organizaciones políticas. Esto es, las organizaciones políticas, sean movimientos regionales, partidos políticos o alianzas electorales, se erigen en el único mecanismo, vía o herramienta para el ejercicio del derecho a ser elegido en cargo público representativo, porque no hay candidaturas independientes, ni candidaturas individuales. Asimismo, habría que resaltar, a propósito de ello, es que la solicitud de inscripción de lista de candidatos no la presenta el presidente del partido, no la presenta el secretario general del partido, no la presenta la cabeza de lista de los candidatos de la lista, sino el personero legal. Habría que recordar que el personero legal no requiere ser abogado para tener tal condición. Habría que recordar también que existe un personero legal titular y un personero legal alterno. Habría que señalar también que el personero legal alterno actúa en ausencia del titular, pero siendo una procedimiento de inscripción virtual, porque no va a ser
presencial. Habría que ver cómo podrías evaluar que el personero legal alterno el titular está ausente. Por lo cual ahí ya se podría equiparar en realidad tanto el personal legal titular como al alterno. Habría que rescatar o resaltar que esta legitimidad para obrar en el procedimiento de inscripción de listas respecto a el personero legal nos va a acompañar durante casi todas las etapas del procedimiento de inscripción de lista de candidatos. Por ejemplo, quien presenta la solicitud es el personero. Quien presenta el escrito de subsanación es el personero. Quien presenta el recurso de apelación es el personero. Quien apela quien contesta una tacha es el personero. Quien interpone recursos de apelación contra decisiones del jurado electoral especial es el personero legal, no el candidato. Esto es, podremos tener tachas contra candidatos, pero quien contesta es el personero, no el candidato. El candidato no tiene la condición. Podrá haber observaciones respecto de candidatos puntuales en etapa de calificación. El candidato no se puede mandar. Se actúa a través del personero o la persona. Podríamos encontrarnos incluso ante un procedimiento de exclusión. Y el legitimado es el personero. En ese sentido, si es que hubiese algún personero, personera o potencial candidato en esta sala, lo que yo sugeriría es que lleven una relación cordial con sus respectivos personas y candidatos. Si no, van a haber problemas, puede hacer caso que simplemente le llegue al personero la notificación de una tacha o la notificación de una resolución de admisibilidad. El candidato o candidata se confía, el personero le cae mal el candidato o la candidata y simplemente no subsana. Y como es una observación respecto de un candidato, la lista seguirá su curso sin ese candidato. El candidato perdió su opción. Y que ahí el tema no es menor. Otro elemento a considerar que es el plazo máximo para presentar la solicitud de inscripción de listas definitivas. Vence 110 días calendario antes de la elección. Esto es el 14 de junio. Ojo, es hasta, no es el 14. Por lo tanto, si las elecciones internas se van a llevar a cabo el 15 de mayo, si es modalidad militante un voto, o el 22 de mayo, si es la modalidad de elección por delegado, si el plazo para proclamar resultados vence, no es que es el día 7 de junio, es perfectamente factible que yo presente la solicitud de inscripción desde que se desde que se instaló el jurado electoral especial de la circunscripción hasta el 14 de junio. ¿Por qué es importante no esperar la última hora? Porque si se te cae un candidato o candidata, tienes todavía chances de, si tienes algún candidato accesitario para eventual reemplazo, poder materializar el reemplazo que solamente se puede dar hasta el 14 de junio. Entonces, mientras más pronto presentes la solicitud, más posibilidades tienes que te la califiquen a tiempo, subsanar a tiempo o eventualmente reemplazar a tiempo. Y terminar yendo a la contienda electoral con una lista completa. Y ahí, por ejemplo, como recomendación, habría que señalar que, en tanto que tú eres accesitario de un titular, tengan candidatos accesitarios al cargo de alcalde, o al cargo de gobernador o vicegobernador. Porque si le pasa algo a ese candidato, ya no van a poder presentar. Y no tienen accesitario, sino que solo tienen candidatos accesitarios del cargo de regidor, no van a poder presentar la lista completa. Diciendo que, si no se observa la ley relacionada con la suspensión de las causales de cancelación por no participación, en el caso de partidos, en 2/3 de la región,
la mitad de provincias y un tercio de distritos, en el caso de movimientos regionales, 2/3 de provincias y 2/3 de distritos, el tema no es menor. La modalidad virtual a través del sistema Declara, ¿no? Ahorita ustedes, si es que son personeros o candidatos, miembros del órgano electoral central, están familiarizándose con el sistema Declara internas. Pero la inscripción de lista de candidatos definitiva se presenta a través del sistema Declara, no Declara interna, que probablemente terminen vinculando o generando interoperabilidad entre una y otra lista, digo, entre una y otra plataforma, sí. Es más, debiera haber esa vinculación. En ese contexto, no se les vaya a ocurrir apersonarse, a presentar su solicitud de inscripción en físico, porque ni siquiera se les va a declarar improcedente para que actualmente puedan apelar y decir que no hay sistema. Simplemente se la recibirá, pero no va a haber, no va a haber mayor repercusión con él. El órgano competente, en este caso, es el jurado electoral especial. No vayan a ir a Girón Nazca, no vayan a ir a LAMP a presentar su solicitud de inscripción de lista de candidatos. El órgano que resuelve en primera instancia la solicitud de inscripción de lista de candidatos, o de fórmulas y listas de candidatos a regionales, es el jurado electoral especial, que, como recordaremos de la sesión anterior, son órganos electorales jurisdiccionales de naturaleza transitoria o temporal, compuestos por un juez superior, por un fiscal superior y un ciudadano elegido por sorteo entre los 25 de mayor formación académica. Habría que señalar también que el jurado electoral especial, o sea, el número, ubicación y alcance de las competencias, son determinadas por el Pleno del JN cuando constituyó los jurados electorales especiales. En el caso de las regiones, de los gobiernos regionales, es medianamente más simple. El jurado electoral especial de la capital del departamento es aquel ante el cual se presentan de manera virtual las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos regionales. En el caso de Lima provincia será Huaura, bueno, Huacho. En el caso de Callao será la provincia. Habría que señalar que, aunque suene evidente, va a ser tiene que ser el personero acreditado ante ese jurado electoral especial el que presente la solicitud. Es decir, el personero acreditado ante el jurado electoral especial de Arequipa no va a poder presentar su inscripción de lista de candidatos a la provincia de Piura. Si no hubiera un personero acreditado ante el jurado electoral especial de Piura, tendrá que hacerlo el personero inscrito en el ROC, pero no el personero legal acreditado ante el jurado electoral especial. Otro elemento a tomar en consideración es la hora máxima para que se puedan presentar estas solicitudes de inscripción de lista de candidatos, que es las 23:59. No es las 8, no es las 4, no son las 5 de la tarde, el horario fijado por el jurado electoral especial, sino es son las 11:59. De manera similar a lo que ocurre, por ejemplo, con este plazo que vence el 9 de abril para presentar candidaturas en elecciones internas, que también el plazo vence el 9 de abril a las 11:59. Es preciso resaltar que el plazo es para presentación, no para ingreso al sistema de Claro, no para el inicio de la tramitación del procedimiento, sino para la presentación final. Si yo ingresé mi usuario y comencé a llenar los datos a las 11:58, pero terminé después de esa hora, terminé a las 00 horas con 5 minutos del día siguiente, ya incurrí en un supuesto de presentación extemporánea y en consecuencia esa lista de candidatos, esa solicitud de inscripción de la lista de candidatos será declarada improcedente por extemporánea. Otro elemento que tendríamos que considerar
respecto a la inscripción de la lista de candidatos definitivos, es que el 100% de candidatos tiene que haber pasado por elecciones. ¿Ello qué implica? Claro, que no cabe la designación directa de candidatos. Recordar lo del miércoles, que una cosa es que lo elegido se contrapone a lo designado y lo afiliado a lo no afiliado. La figura de invitado no existe. ¿Tiene el 100% de candidatos ser afiliado? No necesariamente. Eso dependerá de lo que prevea el estatuto o el reglamento electoral de cada organización política. ¿Quiénes sí tienen necesariamente por ley que estar afiliados al 5 de enero del 2022? Los candidatos a alcalde, gobernador o vicegobernador. En el caso de los candidatos a regidores, si el estatuto o el reglamento electoral eh, inscritos en el ROC hasta la fecha en que se convocó la elección interna no exige afiliación, puede obtener todos los candidatos a regidores no afiliados siempre que pasen por elecciones internas, lo cual implica que todos estos candidatos que figuren en la inscripción de lista definitiva van a tener que estar consignados en el declaro interno hasta el 9 de abril. No me vas a poder traer un conejo de la galera y colocar a otra persona, porque el universo del cual se va a elegir candidatos, o eventualmente incluso reemplazar candidatos, es de ese universo, de los candidatos que por lo menos pasaron por internas. Esto habría que señalar, no está expresamente contemplado en la 31357, que no hace referencia a la designación directa, no hace referencia a la suspensión de la vigencia del 24b de la Ley de Relaciones Políticas, pero sí es un criterio que ya fijó el Jurado Nacional de Elecciones, mediante su acuerdo del Pleno del 24 de noviembre, publicado el 26 de noviembre de 2021, y que ha sido a su vez materializado en los respectivos reglamentos de inscripción de listas de candidatos, y asimismo en el reglamento de inscripción, en el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas. En ese sentido, habría que reafirmar que el declara internos, pensando en el primer plazo del 9 de abril, que es el que vence, no va a permitir registrar listas incompletas. Podrá permitir que no tengas accesitarios, pero no te va a permitir que no tengas el número mínimo. Es decir, podré colocar en un consejo municipal de 5 regidores a mi candidato alcalde y 5 regidores, pero no podré colocar al candidato alcalde y 4 regidores porque el sistema no me va a permitir registrar esas solicitudes. Lo que sí podré, porque el sistema sí lo permitirá, es incluir al candidato alcalde afiliado hasta el 5 y los 5 candidatos no afiliados. ¿Cuál podría ser el problema? Que el estatuto o reglamento electoral de la organización política sí exige afiliación para ser candidato. Y ahí sí vamos a tener problemas, porque el sistema de Clara no lo va a alertar. Si es que ya llegaron hasta el 9 de abril, quiere decir que no la electoral central tampoco lo advirtió, pero cuando califiquen la solicitud de inscripción de lista de candidatos definitiva del Jurado Electoral Especial, sí lo puede advertir. Y si sí lo advierte, se pueden ir todos aquellos candidatos no afiliados, porque el estatuto o reglamento electoral de la organización política específica sí exige. Así que, mucho cuidado. Es más, podría estar afiliado un candidato a alcalde al 5 de enero, pasará el filtro del declaro interno, pero puede que al final del día no termine siendo inscrito porque el estatuto de la organización política o el reglamento electoral exijan no el 5 de enero, sino 1, 3 o 3 años de afiliación.
Y ahí va a primar el estatuto o reglamento electoral, porque el numeral 4 de la novena disposición transitoria de la LOC faculta a las organizaciones políticas a establecer requisitos mayores a la exigencia de filiación desde el 5 de enero para los candidatos a gobernadores, vicegobernadores regionales y alcaldes. Así que, mucho cuidado con eso. Ahora bien, bueno, y antes de esto, otras características generales, es que como lo que no está prohibido está permitido, por ejemplo, yo puedo tener una lista de candidatos integrada por todos los familiares, por un clan familiar. Y eso no es ilegal. La puedo tener en un consejo municipal a papá, mamá, hijo, sobrino, primo. No es ilegal, por si acaso. Lo que, de acuerdo a lo interpretado por el jurado, será contrario al ordenamiento es si es que yo meto a un candidato que no ha pasado por elecciones internas. Eso sí sería. Eso sí. Ahora bien, en lo que se refiere a elecciones regionales, habría que recordar que se hace mediante una presentación conjunta. Tú presentas la fórmula de gobernador y vicegobernador y la lista de consejeros regionales. En un mismo momento, en una misma solicitud. No van por separado. Que haya requisitos que se den por separado es otra cosa, pero se presentan en un mismo momento. Particular electoral especial de la capital del departamento. Y lo va a presentar el personal legal. Y acá recordemos que tenemos que presentar la lista de candidatos a consejeros regionales titulares y accesitarios. Y aquí se genera en elecciones regionales, pues, la situación llamativa de que voy a tener candidato accesitario de titular y candidato accesitario de accesitario. Una locura, pero es lo que es. Asimismo, tenemos la figura de la paridad horizontal, que por cierto, la paridad horizontal se mantendría incluso de salir la autógrafa de la ley que se aprobó el 10 de marzo, porque esa autógrafa de la ley que salió el 10 de marzo y todavía está pendiente, lo que suspende son las causales de cancelación, más no la exigencia de paridad horizontal. Sin embargo, sí tendría de aprobarse una repercusión en la paridad horizontal en la medida en que ya no se aplicaría la causal de cancelación de los partidos políticos que no presenten listas y fórmulas de candidatos en 2/3 de gobiernos regionales. La implicancia en la paridad horizontal viene por ahí. Habría que recordar también que se tiene la figura de la alternancia y la paridad en la fórmula de gobernador y vicegobernador regional. La paridad es evidente porque la fórmula es de 2 personas, gobernador y vicegobernador. Y en esa medida también la alternancia. Bueno, en el caso de la fórmula presidencial nacional, tienes alternancia por una paridad, porque son dos candidatos a vicepresidentes. Como mencionamos también, tenemos las listas de candidatos de consejeros regionales que tienen que ser tanto titulares como accesitarios, que no son los accesitarios de las internas, son los accesitarios de los titulares por ley, no políticos, de las candidaturas definitivas. Características generales de la lista, como mencionamos, tenemos alternancia y paridad en las listas de candidatos. Y acá hay un tema singular en elecciones regionales, porque en elecciones regionales sí hay circunscripciones electorales en las que hay paridad, en la que sí se ha determinado un número par de consejerías regionales. En el tema de la alternancia, hay un vacío normativo, de nuestro punto de vista, o un tema pendiente de compatibilizar, en el sentido que eh, uno elige consejeros regionales por provincia, no por lista cerrada y bloqueada. Si esto es así, ¿cómo va a medir la alternancia? Sobre todo la lista, pero si hay un consejero por provincia de una determinada circunscripción, ¿cómo le aplico alternancia? Si es uno. ¿Cómo lo determino? En función de
en función del orden alfabético. Creo que ahí la alternancia va a terminar aplicando solamente en aquellas provincias donde hay 2 o más consejeros. Asimismo, creo que ahí donde más va a primar es esta diferencia de que tiene que haber por lo menos un número par, y si no es un número par de consejeros regionales, por lo menos que la diferencia sea de 1. Pero el tema de la alternancia solo podría aplicarla a nivel provincial, no podría aplicarla a nivel departamental porque la circunscripción electoral es diferente. Y ya dependerá de todo caso de cada organización política dónde coloca el único candidato varón y dónde coloca la única candidata. 20% de candidatos jóvenes, menores de 29 años, o sea, tienen que tener por lo menos 28 años hasta el 14 de junio. 15% representantes de pueblos originarios, en las provincias que así determine el jurado. Habría que recordar que puede acumular cuotas en una sola persona, o sea, puede tener a una persona que cumpla con el pueblo, con la cuota originaria, con la cuota joven, y evidentemente va a tener que llevar a una mujer, que va a ayudar. Habría que señalar también que en el caso de consejeros, basta que yo sea mayor de edad, pero para ser candidato a gobernador, o vicegobernador tendría que tener por lo menos 25. ¿Vale? También a la fecha de vencimiento del plazo para presentar candidato. Acá justamente tenemos el tema de la paridad. Así tenemos departamentos o gobiernos regionales donde va a haber candidatura par, como Amazonas, 10, Arequipa, 14, Cusco, 22, Huánuco, 20, Lambayeque, 10, Loreto, 16, Madre de Dios, 10, Moquegua, 10, Tacna, 10. En el caso de los pueblos originarios, también tenemos que Amazonas tiene 2, Ancash 5, Lima 4, Arequipa 3, Ayacucho 5, Cajamarca 2, Cusco 7 y Huancavelica 4. Huánuco 7, Ica 1, Junín 3, La Libertad 2, Lambayeque 1, Lima 2, Loreto 2, Madre de Dios 2, Moquegua 2, Pasco 3, Puno 5, San Martín 4, Tacna 3 y Ucayali 4. Acá quisiera, aunque estamos en el ámbito regional, sí hacer la precisión, porque vi que por ahí se dijo que para la Lima Metropolitana se iba a exigir cuota, porque en el anexo del reglamento de inscripción de listas se colocaba listas de candidatos con 39, Lima Metropolitana es la única circunscripción que tiene 39. En consecuencia, si le están haciendo el cálculo es porque se le tiene que aplicar la cuota. Y no, hay norma especial y la norma reglamentaria especial que asigna la cuota no consigna a la provincia de Lima Metropolitana como aquella en la cual se vaya a aplicar cuota por original. Acá también habría que llamar la atención de que tenemos paridad, al menos en algunas circunscripciones de gobiernos regionales, pero no tenemos paridad en ningún consejo municipal, porque todos los consejos municipales que el jurado ha determinado su número mínimo, por su número exacto, son impares: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 39. Lo cual a mí sí me llama la atención, lo dije en noviembre, lo dije en diciembre, lo digo ahora a título personal, porque la norma te dice que los consejos municipales deben ser entre 5 y 15, no te dice que necesariamente tengan que ser impares. En ese sentido, si ya desde el 2010, para justamente salvaguardar el principio representativo, se incrementaba el número de consejerías regionales para que pueda haber cuota originaria, ¿por qué no pudo haberse incrementado en uno el número de regidurías para cumplir con la paridad? A mi juicio correspondía, pero bueno, es lo que... Ahora, la solicitud de inscripción de lista de candidatos, habría que señalar nuevamente que es la organización política, a través del personal legal, que tiene que ingresar al sistema informático de CLAR, no de CLAR interno, cual se evidencia que justamente sea una presentación, eh, digamos, virtual, no presencial, no va a haber caravana, no se emocionen. Acá se menciona que justamente en la fórmula, o en el caso regional, se debe indicar efectivamente el cargo al cual se postula. Bueno, no vaya a ser que me confunda y coloque un candidato a consejero titular como accesitario, o me equivoque de provincia. Mucho cuidado, porque se vienen los datos. Tengo que señalar si efectivamente fue titular, accesitario y qué provincia va, como se mencionaba.
orden de los candidatos en aquellas consejerías regionales, en aquellas provincias donde el número de consejerías regionales es mayor a 1. Se tiene que, ciertamente, ingresar, en principio para efectos de él, en el cómputo de la alternancia y paridad, el género consignado en el DNI. Ahí ya no es tanto como yo me considero, de qué género me considero, y es un tema más formal. ¿Qué género te reconoce el DNI? También se menciona, efectivamente, la lista de candidatos de consejeros regionales está integrada por 50% de varones, 50% de mujeres. Y claro, acá dice justamente ubicados intercaladamente, como le decía. Pero ¿qué ocurre en aquellas circunscripciones donde solo tengo a uno por departamento, a uno por provincia? No puedo colocar de manera intercalada. Porque no me puedes imponer un orden, por un orden alfabético, de densidad poblacional, ¿cómo voy a ordenar yo mi lista? Entonces, ahí creo que debería ser un tema que hubiese sido bueno que el jurado precise a nivel reglamentario. Lamentablemente el plazo para reglamentaria venció el 5 de febrero. Eh, Nuevamente, se menciona justamente que la lista de candidatos a consejeros debe estar integrada por lo menos 20% ciudadanos mayores de 18 y menores de 29, no hasta 29. Eso hasta la fecha de la presentación de la suscripción. También se menciona el tema de la cuota originaria. También se menciona que las cuotas electorales también rigen para la lista de candidatos accesibles. Yo recuerdo que ya por el 2010, cuando se hacía lista de candidatos titulares accesorios, sumaban el total de consejerías regionales y terminaban colocando a las mujeres o a las representantes de pueblos originarios en los accesorios, y dejaban a todos los titulares, o varones, o mayores. ¿Qué documentos se tienen que presentar con la solicitud de inscripción? Ojo, todo esto de manera virtual. Primero, el formato de solicitud de inscripción de forma de candidatos, que va a generar un código único por el fraguar, para lo cual voy a tener que ingresar efectivamente al sistema informático de Clara, porque la presentación va a ser virtual. Por eso señala que tiene que llenar y guardar los datos requeridos en el dicho sistema informático. También se menciona el tema de, ojo acá, con el acta de elección interna. Acá, si bien es cierto, la OMPE se encarga de eh, la organización de las elecciones internas. Si bien la OMPE es la que termina procesando los resultados electorales, quien proclama es el órgano electoral partidario. Mucho cuidado, no es en formato foto, es en formato PDF, el archivo del acta de elección interna. Acá también se menciona que esta acta va a estar firmada por el personero legal, pero el acta en sí misma va a tener que contar con la firma y los datos completos de los miembros del órgano electoral central. Bueno, del órgano electoral, para ser más preciso. Acá puede darse el caso que no firmen todos los miembros del órgano electoral, lo cual no genera mucho problema. En tanto y en cuanto la jurisprudencia del JN te dice que mientras tengas decisiones adoptadas por mayoría, no debiera haber mayor complicación. O sea, si son 5, que firmen 3. Si son 3, que firmen 2. Si son 7, que firmen 4. No es necesario que estén los 5. Pero sí es necesario, por ejemplo, que todos los miembros estén afiliados. Porque si no están afiliados, ahí sí van a generarse problemas. Es pasible que te terminen observando el acta de elección interna. Claro, ahí lo que correspondería, siempre es discutible, ¿no? Porque si tú tienes ya el acta de elección interna con las 3 firmas y ves que los 3 no son afiliados, automáticamente, ni siquiera debieras declararlo inadmisible porque te hayan otro acto, porque ya sabes quiénes son, están las firmas, están los datos, está la no afiliación.
ahí lo que debiera proceder es la improcedencia directa, no la inadmisibilidad, pero suelen declarar inadmisible, pese a todo. Declaración jurada de plan de gobierno, efectivamente, también se tienen que presentar el formato resumen del plan de gobierno y el plan de gobierno. Habría que recordar que lamentablemente el, el plazo del plan de gobierno no es causal de improcedencia de la lista, ni de tacha de la lista. Incluso pueden eh, colocar en un lugar que no tiene mar, plan de gobierno vinculado al litoral y no les va a pasar nada, más allá de la crítica política. No te van a medir la densidad del plan de gobierno, por lo cual es una mera formalidad. Creo que, si bien es cierto, no hay mandato imperativo, y si bien es cierto, somos una democracia representativa, debiera haber algún nivel de mayor exigencia en lo que se refiere eh, en lo que se refiere justamente a los planes de gobierno. Lamentablemente eso no ocurre. Pero para eso está justamente la ciudadanía, que debiera ser más responsable al informarse antes de votar. Evidentemente, si yo veo que un plan de gobierno fue sencillo y no tiene ni la más remota idea de la realidad económica, social, cultural, ambiental de mi circunscripción, pues no debiera votar por esa nación política. Máxime, si es que en el caso de las municipales, el que gana tiene la mayoría del Consejo Municipal, por lo cual sí tiene mayor capacidad para ejecutar su plan de gobierno. Claro, en el caso de las elecciones regionales no necesariamente, pero en el caso municipal eso es claro. Asimismo, se presenta justamente el formato único de cada declaración de hoja de vida de cada candidato. Acá habría que recordar que esta declaración jurada de hoja de vida la va a llenar el personero legal en el sistema de Clara, no la va a firmar el candidato, sino que el candidato va a terminar firmando, a su vez, una declaración jurada en la cual se termine eh, asumiendo el compromiso de lo que está en la declaración jurada que va a estar en el sistema de Clara, es cierto. Y a su vez asumes las consecuencias si es que el personero legal se equivoca u omite información. Sugerencias en ese sentido, que hagan cronogramas o calendarios, cronogramas, en las cuales los candidatos se puedan apersonar al lugar donde está el personero legal para que efectivamente certifique que lo que está llenando está de acuerdo. Recuerden que el tema no es menor. Si hay alguna información falsa, omiten sentencias, no solamente puede ser excluido, sino que pueden derivarse los sectores del Ministerio Público. Así que no estaría de más que eventualmente puedan asegurarse que lo que esté llenando en el sistema informático personero legal sea lo que ustedes quieran que esté, máxime si ya no lo van a poder firmar. Adicionalmente a ello, habría que recordar que no va a ser causal de exclusión no consignar información que obra en bases de datos de entidades públicas. Que en principio ese extremo de la información no va a ser editable. Pero si hay información complementaria que quieras colocar, relacionada con secciones anteriores, lo vas a poder hacer en el rubro de información adicional. Justamente acá tenemos, ¿no? Tienen que presentar la declaración jurada, precisamente donde hoy lo que llenó el personero es lo que pone la realidad de los hechos. Declaración jurada justamente de no tener deudas pendientes, ¿no? De no tener justamente, o sea, de no estar incurso en el supuesto
de estar en el registro de deudores, bueno, de no tener deudas pendientes. Tengan mucho cuidado. Acá también tendrán que adjuntar las renuncias a los cargos en el caso de que se exijan, por ejemplo, renuncias. Bueno, si yo soy un alcalde que quiere ir a regional, tengo que renunciar 6 meses antes. Si yo soy un gobernador regional que quiero ir al cargo de alcalde, tengo que renunciar 6 meses antes. Si yo soy un alto funcionario, llámese ministro, jefe de SUNAT, miembro del directorio del BCR, gente de la SBS, en fin, Ministerio Público Poder Judicial, tendría que haber renunciado 6 meses antes. En caso de, entonces, tengan mucho cuidado. También tienen que presentar efectivamente los cargos de solicitud de licencia sin goce de haber, en el caso de, nuevamente, de aquellos vinculados con la función pública. Si yo trabajo en una empresa, no tengo por qué renunciar, no tengo por qué pedir licencia, por más que incluso esta empresa sea proveedora del Estado. No hay obligación. Obligación es decir que yo soy un funcionario, un gerente, director, trabajador en general. Claro, los que sí, evidentemente, no están comprendidos en esta exigencia son, por ejemplo, el personal docente que hace función docente. Si soy un personal docente que hace función administrativa, sí tengo que pedir licencia, por ejemplo. En el caso de consejeros, ¿no? El documento que contiene justamente la renuncia expresa, la acción política que se encuentra afiliado para participar por otra, en el caso corresponde, y si no, la autorización. Yo puedo ser miembro del partido 1 y postular por el partido 2, siempre y cuando el partido 2 me autorice, pero siempre y cuando el partido 1 me autorice, el partido 1 no presente listas, ahí es donde yo me voy a presentar por el partido 2. ¿No? Y también, efectivamente, los documentos que acrediten los 2 años de domicilio. Ahí, si ustedes tienen el DNI en la misma dirección, no hay problema. Si ustedes no domicilian ahí, sino que postulan porque han nacido ahí, adjunten el acta de nacimiento, que acredite que nacieron ahí. Si ustedes tienen un DNI que recién han cambiado de domicilio, adjunten copia legalizada de contratos de arrendamiento, de pago de servicios públicos, eh, constancias de trabajo presencial, constancias de estudio presencial. Cosa complicada en el ámbito de la pandemia, sí, pero que es lo que en principio sirve para probar eh, domicilio. Claro, evidentemente también puedes acreditar título de propiedad, y ya está. Eso sí es cierto. El formato de declaración de conciencia, efectivamente, de pertenencia a una comunidad campesina nativa por originario, en caso sea yo la persona que va a ser la que sea utilizada, entre comillas, para el cumplimiento de la cuota originaria, y el comprobante de pago de la tasa electoral, por cada integrante de la fórmula lista de candidatos, incluyéndose los asociados. Así que tengan escáner a la mano, no esperen la última hora. Es más, si son lista única, luego del 9 de abril, comiencen a recabar de una vez la información. Si son 2 listas en contienda, luego desde el 22 o el 15 de mayo ya vayan pidiendo la información, no esperen a última hora. Se arriesgan si esperan a última hora. Y se arriesgan de manera innecesaria esperando a última hora. Así que tengan mucho cuidado con ello. Eh, Requisitos individuales, habría que recordar que también hay requisitos individuales. Primero, tener la nacionalidad peruana. En caso de discusiones de frontera, ser además peruano de nacimiento. Ello que implica que yo puedo ser peruano por opción o naturalización y ser candidato a gobernador regional o consejero regional o vicegobernador regional. Ser ciudadano en ejercicio, lo cual implica no estar incurso en ninguno de los supuestos de suspensión de ciudadanía contenidos en la Constitución, el artículo 33 de la Constitución, como es sentencia consentiva ejecutoriada por la Comisión de Delito Doloso vigente, sentencia con pena de inhabilitación vigente, no necesariamente firme, y sentencia firme de interdicción. Asimismo,
no debieras estar incurso, bueno, no debes estar en el registro de deudores civiles, en el registro de deudores alimentarios morosos, no debes estar incurso en ninguno de los impedimentos de naturaleza permanente que consignó la ley 3717, que es justamente cometer delitos constitucionalizados, y pese a que te rehabilitaste no vas a poder postular. Adicionalmente a ello, tampoco vas a poder ser candidato si tienes una pena de inhabilitación política. O sea, si, por ejemplo, te inhabilitaron por juicio político, el señor Vizcarra no puede ser alcalde, inhabilitado. La señora Stetti, la señora Macetti. El otro requisito es justamente haber nacido o domiciliado en la circunscripción. El tema del nacido es algo que no se usa mucho, pero creo que en realidad sí tiene algún peso, alguna fuerza. Con lo cual debes acreditar haber tenido domicilio múltiple en el peor de los casos desde el 14 de mayo, del 14 de junio del 2020 en adelante. Por eso se aplica ciertamente el domicilio múltiple. En el caso de los consejeros regionales, importante recordarlo, la circunscripción electoral es la provincia por la cual postula. Es decir, por más que yo postule al gobierno regional de Arequipa y quiero postular por la provincia de Camaná, si vivo en la capital del departamento y no tengo forma de acreditarlos, solo podría ser candidato a consejero regional por la provincia capital del departamento, no por Camaná. Para el caso justamente del candidato a gobernador y vicegobernador es el mayor de 25, para el caso del consejero regional es el mayor de 18, y hay que cumplirlo a la fecha límite para presentar la solicitud de inscripción de forma una lista de candidatos. Y ciertamente lo que se dijo en ese momento, no están incluso los impedimentos establecidos en la Constitución, lo cual implica no tener sentencia en primera instancia vigente por la comisión de cualquier delito doloso, 34A de la Constitución, y claro, los impedimentos relativos que están vinculados a la licencia o renuncia. Así que ahí el tema no es menor. ¿Cuáles son las etapas de la calificación de la solicitud de inscripción? Baja redundancia, presentación, calificación, que es en el plazo de 3 días después de presentar, subsanación, si es que hay alguna observación, el plazo para subsanar es de 2 días, hasta 2 días, no necesariamente tengo que esperar de 2 días. Luego, si se levantan las observaciones, se admiten a trámite, se publican las listas, se abre el de tachas, y resueltas las tachas o vencido el plazo sin que se presenten las tachas, se procede a la inscripción de la lista de candidatos. Habría que recordar que cuando se califica la solicitud de inscripción de lista de candidatos, yo declaro inadmisible toda la solicitud de inscripción, así la observación esté referida a un requisito de lista, o un requisito de candidatura, porque le doy el tiempo a la oración política para que subsane y pase la lista completa. Ahora, si no presenta nada o lo que presenta no subsana, no quiere decir que con ello se cae toda la lista, sino que ahí sí, como no lograron subsanar, simplemente no presentaron nada, se escribe parcialmente, bueno, se admite a trámite parcialmente la lista de candidatos. Ahora, claro, si el problema es que se presenta o sea, que la observación es respecto a un requisito de lista, ahí sí se cae toda la lista. No lo cumplo, se cae toda la lista. Pero es muy poco probable que se termine, digamos, incurriendo en un supuesto de infracción de lista, porque temas de democracia interna, ahora que no va a haber designación directa, van a recaer casi en candidatos específicos, o sea, si cumplo o no cumplo con el requisito de afiliación o la antigüedad de afiliación, muy poco probable. Y el tema de cuotas, el sistema de declara internas me va a alertar, o sea, es algo que, por lo cual es muy poco probable que eso se dé. Ahora, por ejemplo, incluso si yo veo que no me presentan todas las declaraciones de conciencia, automáticamente no le voy a declarar improcedente porque incluye la cuota nativa, declaro inadmisible para que eventualmente me presente las declaraciones de autodeterminación. Para que a raíz si no me la presente y se quedó. Eso sí es claro. En el caso del etapa de tachas,
habría que recordar que también posee tachas contra candidatos y listas de candidatos. La tacha o la improcedencia de la candidatura del gobernador regional hace que se caiga la fórmula, mientras que si la tacha es contra el vicegobernador, no se cae toda la fórmula, se mantiene el candidato a gobernador. Se puede caer la fórmula y subsistir la lista de candidatos a consejeros regionales o viceversa. Por ejemplo, si se cumple con la paridad horizontal, se debieran caer todas las fórmulas de candidatos presentadas en todas las circunscripciones por la organización política. No así las listas de consejeros regionales. Ya claro, luego de la inscripción, tienes la posibilidad de retirar listas, de que los candidatos renuncien, o exclusión de candidatos por dádivas, en caso de reincidencia o que el bien exceda las 2 UITs, o por consignar información falsa, u omitir sentencias o bienes y rentas en la declaración jurada de hoja de vida, eso hasta 30 días, o exclusión por que tomaste conocimiento de algún impedimento vinculado con condena con sentencia ejecutoriada, con pena de inhabilitación o con interdicción con calidad de cosa juzgada. Ahí sí puedes excluir hasta un día antes, siendo que esa exclusión tiene que estar o adquirir firmeza a la fecha antes de la elección. Sea 30 días por causal que se aplica hasta 30 días antes o por causal que se aplica hasta un día antes de la elección, la resolución necesariamente tiene que quedar firme antes de la elección. Porque para el Tribunal Constitucional, eh, una vez que se produce la elección, independientemente de lo que te tome, eh, independientemente de lo que te tome proclamar, computar resultados y proclamar, ya no tiene la condición de candidato, sino de autoridad electa. Por lo que cualquier etapa, cualquier tema relacionado con candidatos precluye un día antes de la elección, incluido el tema de las sentencias. ¿Ves? Acá justamente lo que mencionamos, efecto de la improcedencia de la candidatura. ¿No? Si se crea la improcedencia del candidato a la fórmula a gobernador regional, la fórmula no se escribe. Si se crea la improcedencia de toda la fórmula, puede subsistir la lista de candidatos a consejeros. Si se cae la lista de consejeros titulares, evidentemente si se cae la de secretarios, si se cae la de secretarios se mantiene la de titulares. Si se declara la improcedencia de la lista de candidatos a consejeros titulares y secretarios, puede subsistir la fórmula. Y la improcedencia de la candidatura a vicegobernador regional no invalida la de la candidatura a gobernación regional. Acá está justamente la regla de que el jurado electoral especial debe declarar la improcedencia de la fórmula, de las fórmulas, bueno, de la fórmula de su circunscripción, si es que se incumple la paridad horizontal. En el caso de elecciones municipales, habría que recordar que no hay paridad horizontal, esta paridad horizontal solo rige para candidatos a gobernadores. El alcalde forma parte de una única lista de candidatos, integrada por el candidato a alcalde y candidatos a regidores. O sea, no forma parte de una fórmula. La alternancia se computa solo para cargos a regidores. Es decir, si el candidato a alcalde es varón, no necesariamente mi candidata a primera regidora tiene que ser mujer. Viceversa. Si mi candidata a mi candidato a alcalde es mujer, no tiene por qué ser mi candidato a primer regidor varón. Porque la alternancia rige para los candidatos a regidores. Asimismo, el candidato a alcalde no sirve para el cómputo de la cuota joven, tampoco, ni para la cuota nativa. Ese parámetro es los regidores, no así los candidatos a alcaldes. No existe exigencia de paridad para hacer CRM porque todas las candidaturas son impares. Existe alternancia, eso sí. Registro de lista de candidatos, tenemos justamente la alternancia, no paridad. También 15% de representantes de pueblos originarios para circunscripciones provinciales, no hay cuota originaria para distritales.
En esta no está contemplada Lima Metropolitana, más allá de que se mencione de manera muy general cuántas candidaturas tendrían que ser originarias del Consejo Municipal de 39. Y el 20% de personas tienen que ser menores de 21, ¿ya? Tener 28. No existe tampoco, habría que señalarlo, ni en regionales, ni en municipales, mandato de posición. Esto es, el joven no necesariamente tiene que estar en el primer lugar o en el primer tercio o en la primera mitad de la lista. Los candidatos de pueblos originarios no tienen que estar en la primera mitad de la lista o en el primer tercio de la lista. Pueden estar al final. No hay mandato de posición. Hubo proyectos de ley que planteaban mandato de posición, pero lo cierto es que al día de hoy no existe, ni en regionales ni en municipales. Otra cosa es que la organización política internamente lo puede establecer, pero a nivel legal esa exigencia no existe. Requisitos para ser candidato, bueno, también ser ciudadano en ejercicio y tener DNI. También efectivamente no puedo estar sujeto a un supuesto de suspensión de ciudadanía. Habría que recordar que en este caso, bueno, creo que se ve más adelante justamente, haber nacido domiciliado en la provincia o el distrito en la que se quiera participar, también se emite el domicilio múltiple. Acá se menciona justamente, aunque son muy pocos los extranjeros, pero los extranjeros pueden ser candidatos, no solo votar a cargos municipales. Siempre hay notas, digamos, pintorescas de algunos extranjeros o extranjeras que postulan a cargos. Esta vez no sé si sea el caso, pero lo pueden hacer. El único límite que tienen es postular en distritos o provincias de frontera. Pero en otros lados sí pueden postular. Acá habría que hacer la precisión de que, por ejemplo, a diferencia de los cargos regionales, yo puedo ser un candidato a alcalde o alcaldesa siendo peruano por opción o por naturalización, o por razón de matrimonio, por decirlo de alguna manera. Eso es posible. Aunque de manera ulterior, recuerdo justamente un caso en Iquitos, de una alcaldesa a la que querían vacar porque ella era peruana, pero había nacido en Colombia. Lo que dijo el jurado en ese momento fue, un momentito, o sea, la norma no te exige ser peruano por nacimiento. Te dice en el caso de circuncisión de fronteras, basta que no seas extranjero, y la señora no era extranjera. Y también no estar incurso en ningún impedimento contemplado en la ley o en la Constitución, ¿no? Impedimentos permanentes, sobre todo. Eh, los impedimentos de naturaleza permanente, como les decía, están vinculados justamente a delitos constitucionalizados. Aún creo que, bueno, en el caso del alcalde, solo para recordar, un candidato a alcalde en un distrito puede postular como alcalde a otro distrito, y eso no es prohibición de reelección. Un regidor que asume el cargo de alcalde por la suspensión o la vacancia del alcalde elegido puede postular, y eso no es reelección. Un candidato de la provincia puede postular como alcalde, un alcalde de provincia puede postular como candidato a distrito y viceversa, y no es reelección, eso está permitido. Ahí no hay mayor inconveniente. Y las reglas van a ser eventualmente relacionadas con licencias o con renuncias, fundamentalmente. Eso es en principio a grandes rasgos lo que pidieron el tema de inscripción de candidaturas. Y como la vez pasada, que fue justamente lo más dinámico, preferiría ahorita darles el uso de la palabra a ustedes para poder escuchar sus inquietudes. En el caso de formatos de declaración jurada, en realidad no es que son formatos, en realidad eso ya está aprobado por el jurado. O sea, los formatos de declaración jurada de hoja de vida ya están eh, regulados por norma del JN. Ahorita voy a ver si los puedo pasar. Eh, Tengo un momentito. Ahí más bien lo que van a tener inconvenientes, eso sí, no se lo he puesto porque no está vinculado directamente con la inscripción de candidaturas, es respecto al tema de la declaración jurada de intereses. Hay una declaración jurada de intereses que sí, por ejemplo, se va a tener que presentar ante la Contraloría, ¿no?
Pero eso, si no lo presento, me va a generar una sanción por responsabilidad administrativa funcional, pero no, me va a ser, no va a ser un supuesto de cancelación digo, de exclusión o de procedencia de la candidatura. Ahí les estoy pasando la resolución que aprueba justamente la declaración jurada, en la que está justamente el formato. ¿Dónde encontramos los tipos de tachas? El plazo, a partir de cuándo empiezan las tachas. Allá. Las tachas, el plazo de 3 días después de que se admitió a trámite una lista de candidatos. 3 días calendario de que se publicó la resolución que admite a trámite una lista de candidatos, ¿no? Y estamos hablando de tachas nuevamente a candidatos definitivos, o sea, luego que presentaste por ejemplo, 14 de junio presento mi certificación de lista de candidatos. 17 me la observan. 19 subsano. 22 admiten a trámite. El 22 mismo la publica. Tengo 23, 24, 25 para presentar la tacha. Tipos de tachas, en sentido estricto no hay en sí mismo un tipo de tachas. Lo que sí te dicen es que las tachas se pueden sustentar en la infracción a los requisitos de impedimentos previstos en la Constitución o en la ley. Y ahí tendrás que ver si es que el candidato o candidata, si es que es una tacha contra el candidato, eh, está en curso en un impedimento o en alguna causal o no cumplió con algún requisito. Las tachas suelen a veces estar vinculadas con el tema de domicilio, no tanto con el tema de impedimentos que son muy burdos, pero como el plazo de las tachas depende de en qué momento se publica la resolución que admite a trámite la lista específica contra la cual yo quiero eventualmente plantear una tacha, contra toda la lista, contra un candidato o algunos candidatos. Si es una tacha contra lista por infracción de requisitos de lista, es un solo pago. Si es una tacha contra un candidato, pago por la tacha por ese candidato. Si es la tacha contra más de un candidato, pago una tasa por cada candidato. ¿Cómo se accede a la lista de candidatos? Y si a partir de la inscripción hay plazo para presentar la tacha. Bueno, todas las solicitudes de inscripción de lista de candidatos y las resoluciones de admisión a trámite se publican en la página web del jurado, en la plataforma electoral. Eso ha sido así incluso de 2018. Ahí, todavía está ahí. Ahora, si ustedes quieren plantear una tacha para internas, eso no hay. Eso, en todo caso, la posibilidad de presentar tachas para candidatos en internas, el plazo, a partir de cuándo se da y cuáles son los supuestos, eso lo regula cada organización política. Eso no lo regula el jurado. El jurado lo que regula es la tacha luego de la admisión a trámite por parte del jurado de la especial competente de la solicitud de inscripción de este candidato. ¿Hay algún motivo por qué el candidato ya no firma la declaración jurada de hoja de vida? Bueno, el tema de la motivación siempre es relativa. O sea, si me preguntas a título personal, eh, yo diría que lo que subyace a, ese, a esa regla es a que quieres evitarte, no sé, que de repente que el archivo esté más pesado, ¿no? Porque tendrías que llenarlo tú, firmarlo, llevarlo al jurado electoral, llevarlo al personero, el personero también firmar el logro del personero y luego escanearlo. Y claro, en cambio, eh, si lo llenas, en principio si lo llenas digitalmente, ya no tienes que escanear nada. Automáticamente se genera y automáticamente se sube. Creo que por ahí pasa por eso, por un tema meramente de practicidad. No tanto por un tema de alguna especulación, en el fondo es un tema meramente de practicidad. ¿En qué plazos para estas elecciones nos encontramos? Bueno, ahorita estamos en el tema de elecciones internas, ¿no? Hoy día venció el plazo, por ejemplo, para que se venza, hoy día vence el plazo para que se publiquen todos los padrones de electores afiliados, para que se aprueben, para ser más preciso. El 15 de marzo venció el plazo para que eh, se, se remitan los padrones de electores afiliados para las elecciones internas, y hoy vence el plazo para que el jurado apruebe uno por uno los padrones electorales, los padrones de electores afiliados de cada organización política. Por ejemplo, hoy día, si ustedes ven el peruano, se han publicado 35 resoluciones que aprueban
35 padrones de electores afiliados de 35 organizaciones políticas diferentes. Mañana vence el plazo para que el presidente del órgano electoral central remita a la OMPE la relación de candidatos a delegados, si es que han elegido la unidad de elección por delegados. De ahí viene el 9 de abril, que vence el plazo para que el presidente del órgano electoral central registre en el sistema de Clarinternas las listas de candidatos a elecciones internas. Ya de ahí viene el 15 de mayo, que es el plazo para que, bueno, es el día que se van a llevar a cabo las elecciones internas de un militante un voto. Viene el 22 de mayo, que es el día de la elección bajo la modalidad de delegados. De ahí tienes el 7 de junio, que es el plazo para proclamar resultados. En medio de ello tienes el 16 de mayo, que es el plazo que citarán los jurados electorales especiales que faltan. Y luego ya tienes el 14 de junio, que vence el plazo para que se presenten las solicitudes de lista de candidatos definitivas. Con lo cual, actualmente, ¿qué etapa nos encontramos? Justo el día de hoy, precluyendo la etapa de aprobación de padrones de electores afiliados para elecciones. ¿Qué otro hito se viene? El plazo para mañana, que es el plazo para presentar candidatos a delegados. Y el otro plazo más relevante, que vence a las 11:59 de la noche, del 9 de abril, es el plazo para que se registren las declaraciones internas y las candidaturas a elecciones internas. Reiterando que no cabe la designación directa de candidatos. Y todos los candidatos definitivos que vayan a presentarse ante las jurados especiales tienen que haber pasado por elecciones internas. Me preguntan la edad máxima de los representantes jóvenes. Bueno, la primera pregunta de los jóvenes, bueno, tienes que tener 28 años hasta el 14 de junio del 2022. Si cumples 29 el 14, piña, no computa para la cuota joven. En el caso de ¿cuándo es la prescripción de candidatos? Depende, si se está haciendo referencia a la inscripción que presenta el presidente del órgano electoral central en el sistema de declaraciones internas, es el 9 de abril. Sin embargo, cada organización política tiene sus propios plazos. Yo tengo entendido, por ejemplo, que hay algunas organizaciones políticas cuyo plazo para presentar solicitudes de inscripción de candidaturas a elecciones internas ya venció, lo cual está bien. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones te señala, y bueno, la ley también, que quien tiene que velar por el cumplimiento de las normas internas y legales respecto a las listas de candidatos y candidaturas individuales es el órgano electoral descentralizado. Y asimismo, la norma te dice que lo que resuelve el órgano electoral descentralizado puede ser apelable ante el órgano electoral central. Y si tenemos ya de por sí esas dos instancias, tiene que haber un periodo de tiempo entre que presenta la solicitud de inscripción de lista de candidatos cerrada y bloqueada en internas, que califica esa solicitud de inscripción de lista de candidatos cerrada y bloqueada en internas, y eventualmente se declara improcedente y tiene la posibilidad de apelar. Entonces, ello implicaría pues que no te puede decir, tienes hasta el 9 de abril la definitiva y a cargo del presidente de la autoridad central. Pero la preinscripción o la presentación de solicitud de inscripción de lista de candidatos a internas, eso tendrías que verlo en cada organización política, el cronograma que haya aprobado cada organización política. Eso sería un poco lo que tendría que responderte, mi estimada Lisa. No sé si alguien tuviera alguna pregunta adicional o algunas preguntas adicionales. Si gustan, levantan la mano o escriben, no hay problema. ¿Nadie se anima? La fecha de plazo para... No, nuevamente, ojo, para que presenten su solicitud de inscripción de lista de candidatos, no es que inscriban. El plazo para presentar solicitud de inscripción de lista de candidatos definitiva, ojo, la definitiva, vence el 14 de junio a las 11:59. Ojo, el procedimiento tiene que acabar a las 11:59, no es que empiezo a las 11:59 y termino a las 00 horas 10 minutos del 15, no.
tiene que empezar y acabar a las 11:59. Y evidentemente, ahí, como es uno de los requisitos, como vimos hace un momento en la diapositiva, de los documentos que tienen que presentarse con la solicitud de inscripción de lista de candidatos, tienen que registrarse en ese mismo momento en que se presenta la solicitud de inscripción de lista de candidatos. No cabe la posibilidad de meter una solicitud por pedazos. No. Meto todo o no meto nada. Y el plazo para esa definitiva vence el 14 de junio. El plazo para presentar listas de candidatos, para registrar, para ser más preciso, las listas de candidatos a internas que no exigen presentar plan de gobierno, esa vence el 9 de abril a las 11:59 de la noche, y está a cargo no del personero legal, que es el que se encarga de interactuar con el jurado electoral especial, sino del presidente de la Electoral Central. Me preguntan, ¿los candidatos a regidores siempre tienen que ser afiliados? No, yo más bien diría, nunca tendrían que ser afiliados, salvo que el estatuto o reglamento electoral prevea lo contrario. Nuevamente, recordemos que la exigencia de afiliación está o recae en los candidatos a alcalde, gobernador regional y vicegobernador regional, no en los candidatos a regidores, no en los candidatos a consejeros regionales. Para esta elección en concreto, los candidatos a regidores y consejeros regionales, todos tienen que ser elegidos, pero pueden ser afiliados o no afiliados. Eso va a depender de cada organización política. Como se dijo al inicio de la presentación del día, incluso la organización política en su norma interna no solamente puede establecer exigencias de afiliación a los regidores, sino que puede establecer que para ser candidato a alcalde debo estar afiliado no desde el 5 de enero, sino 1 año o 3 años. La norma faculta a que las organizaciones políticas establezcan requisitos de candidatura adicionales a los previstos en esa ley 31357, que acotan la exigencia de afiliación a candidatos a consejeros, a los candidatos a gobernador, vicegobernador regional y alcaldes desde el 5 de enero. Con lo cual, mi estimada Liz, si tú piensas ser candidata, te sugiero que revises el estatuto y el reglamento electoral de la organización política por la que deseas participar y evalúes, o sea, y revises si es que en esas normas internas exigen afiliación a los candidatos a regidores. Si la exigen, tendrás que ser afiliada desde el plazo que señale esa norma estatutaria o reglamentaria, o por lo menos desde el 5, que fue la fecha que venció el plazo para remitir los padrones de afiliados. No sé si alguien más. Doctor, buenas noches. Una consulta. Mire, en el tema de la declaración jurada de hoja de vida, en las internas tengo entendido que tienen que presentar también las declaraciones juradas de hoja de vida. Si, digamos, omitieran alguna información, ¿la pueden luego subsanar al momento de hacer su inscripción de lista de candidatos ante el jurado? ¿O tiene que coincidir sí o sí y es causal de, digamos, de que retiren al candidato? A ver, recuerdo, bueno, asumo que está haciendo referencia al artículo 23 que señala que los candidatos a elecciones internas tienen que registrar su declaración jurada de hoja de vida, la cual se presenta, se tiene que subir en la página web de la organización política. O sea, no está pensada en declaración jurada de hoja de vida que se va a subir en la plataforma del sistema de declaraciones internas. Si es que yo puedo cambiar lo que presenté en la declaración jurada de hoja de vida en elección interna con miras a las elecciones definitivas, en principio sí, porque la norma, en abstracto al menos, o sea, lo que te va a vincular, lo que le vincula al jurado es lo que tú registres al momento de presentar la solicitud de lista de candidatos definitiva. Lo otro es para efectos de transparencia. Porque, por Doctor, ejemplo, en internas, quien va a firmar esa declaración jurada de hoja de vida eres tú, candidato o candidata, mientras que quien va a firmar la declaración jurada de hoja de vida que se presente ante el jurado electoral especial es el personero legal, no es el candidato. claro, eso me queda claro, pero doctor, por ejemplo, ¿no? Si un candidato en las internas, digamos por error, entendámoslo así, omitió poner alguna sentencia, ¿no? Y de repente omitió alguna información, y a la vez colocó alguna información inexacta, ¿no? No pasó nada, ninguna tacha, ninguna observación dentro de su organización política, fue elegido, pero ya al momento de presentar su solicitud de inscripción de lista de candidato definitiva ante el jurado electoral especial, ya regulariza todo de acuerdo a lo que realmente la cantidad de sentencias que tiene, modifica alguna, digamos, información inexacta que presentó ante su organización política, ¿no? En su declaración jurada de hoja de vidas en las internas.
digamos que si se constata que ha habido de repente que hay diferencia en eso, ¿podría tacharlo o podrían excluirlo? ¿O simplemente lo que va a valer es el tema de lo que se presenta al final ante el jurado electoral especial? Mi punto de vista personal, en virtud de lo que está previsto en el artículo 23, es que lo que vincula lo que está ante el jurado electoral especial. Me queda claro que tachas le van a presentar, que denuncias de pedidos de exclusión que son de oficio le van a presentar, porque pues van a terminar diciendo que la manifestación de la voluntad en la elección interna estuvo viciada porque no se informó adecuadamente la trayectoria del candidato, pero a nivel de exclusión por falsedad de la creación jurada de hoja de vida, lo que te vincula es lo que presentas ante el jurado electoral especial. Correcto, doctor. Gracias por la pregunta, David. No sé si hay alguien más. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, mi consulta es que dijo hasta junio aproximadamente se pueden inscribir, o bueno, inscribir los candidatos, tanto la plancha, digamos, de regidores y el alcalde. Estos pueden ser sujetos o pueden ser pasibles de modificación antes del cierre de las 11:59 que usted indicaba. Ya, buena pregunta. Primero, que hay dos tipos de inscripción, ¿no? Primero, la inscripción de primarias, bueno, en este caso internas, para ser más preciso, que vence el 9 de abril. Los candidatos que tú presentes al 14 de junio solo van a poder salir de los candidatos que tú registraste al 9 de abril. Comenzando por ahí. De ahí no va a poder haber una persona que no esté en el registro de declaraciones internas que termine figurando en la lista de candidatos que presente el 14 de junio. Eso no se puede. ¿Puedo cambiar el orden? En principio, salvo que sea por error, porque formalmente hablando, o eventualmente podría cambiarlo por candidatos accesitarios ante eventual reemplazo, pero incluso el accesitario va a figurar en el registro de candidatos que ingresen el declaraciones internas. Entonces, ¿el orden lo puedo cambiar? Sí, por si es que metí la pata y cometí el error, porque lo que va a mandar es el orden que yo establecí en el declaraciones internas, cuyo plazo para registrar vence el 9 de abril. En el declaraciones internas, cuyo plazo vence el 9 de abril, puedo meter más candidatos que lo que me exige la norma, porque tengo la figura de candidato accesitario. Por ejemplo, alcalde y 5 regidores, de un consejo municipal de alcalde y 5 regidores, puedo colocar un candidato titular alcalde, un candidato accesitario alcalde, 5 candidatos titulares a regidores, 5 candidatos titulares, 5 candidatos accesitarios a regidores. Y me puedo mover en ese universo. En ese contexto, ¿puedo terminar colocando a todos los accesitarios como titulares en la lista del 14 de junio? Sí, pero para ello tendría que probar por qué es que esos titulares no figuran en el acta de elección interna, porque ellos fueron los titulares. Digamos, ese sería un poco el panorama. ¿Puedo cambiarlo? Sí, pero sobre la base del universo del 9 de abril y justificando por qué ese accesitario termina siendo titular. Gracias muy bien por la pregunta. Doctor, otra pregunta más. ¿Cómo podemos verificar o averiguar u obtener la lista de los otros candidatos, de las otras agrupaciones políticas, para poder cuestionar o plantear alguna tacha? Bueno, como se le dijo hace un momento, porque creo que usted justamente fue el que había escrito hace un rato, toda información, incluso desde la etapa de solicitud de inscripción de este candidato, está en la página web del jurado. Todas las resoluciones se suben en la página web, en la plataforma electoral. Ahí está todo. Pero recuerden que la tacha se procede únicamente respecto a los candidatos admitidos. O sea, no es que el 14 de junio, o sea, me levanto tempranito el 15 de junio para ver quiénes son mis competidores y meto tacha como loco. Lo primero que te van a decir es, oye, un momentito, recién estoy en etapa de calificación. Espérate un ratito. Porque puede ser que en la etapa de calificación el jurado electoral especial desaque, le declare improcedente la lista o alguna candidatura. Tienes que esperar que pase la etapa de calificación, que pase la etapa de subsanación, que lleguemos a la etapa de admisión a trámite y publicación de lista de candidaturas admitidas, todo eso por resolución, todo eso va a estar publicado en la página del jurado para que se pueda gatillar el plazo de 3 días calendario luego de
admitida en la lista para que puedas presentar una tacha contra la lista, contra un candidato o contra más de un candidato, que no necesariamente tiene que ser de tu circunscripción, porque basta que seas un ciudadano con domicilio registrado en RENIF para que puedas tachar en cualquier lugar del país. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que ya no hay más interrogantes. Yo quería agradecer nuevamente al doctor Carlos, gente del ICEP, por el tiempo, el espacio que me han brindado para intercambiar puntos de vista con ustedes sobre estos temas sumamente divertidos en el ámbito electoral. Desearle lo mejor y que sigan los éxitos al ICEP, a todas y todos ustedes, sobre todo si van a ser candidatos, personeros o personeras. Tremendo reto el que se viene. Mucho cuidado el 9 de abril, mucho cuidado el 14 de junio, mucho cuidado con el Internet, mucho cuidado con los documentos y el mayor de los éxitos a ustedes. Muchas Como gracias, saber que la doctor. organización política se encuentra formalizada, bueno, entras a la página del ROC y ahí está que las organizaciones políticas están con inscripción cancelada, cuáles se encuentran en proceso de inscripción y cuáles se encuentran debidamente inscritas. Gracias. Que tengan ustedes una muy buena noche. A ustedes. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches.